Buenos días, presidenta de CEAPI, vicepresidente de la Fundación La Caixa, secretario general de la OCDE, querido Enrique, secretaria general de la SEGIP, estimado Mauricio, presidente del BID, autoridades, buenos días. Bueno, se suele decir como un lugar común que hablar de las relaciones entre España y Iberoamérica pues es abordar siglos de historia, de lengua, de cultura y de relaciones compartidas. Y es cierto, España sin duda alguna no puede entenderse sin sus vínculos con Iberoamérica y sin el afecto profundo que sentimos hacia la cultura y hacia la identidad de los países iberoamericanos, que va mucho más allá de las relaciones comerciales o de inversión y sin duda alguna trasciende lo que es el pasado, un pasado fructífero, fecundo, de colaboración, de relaciones y se proyecta hacia el futuro. Creo firmemente, además, que en el actual contexto geopolítico, una vez superado lo peor de la pandemia, el interés geoestratégico de la región no hace sino acrecentar esos lazos con España. Me consta que CEAPI conoce la importancia estratégica que esta relación especial supone para España, para el Gobierno de España con Iberoamérica y la importancia, por tanto, que la decisión del Gobierno de España le da a seguir reforzando los vínculos humanos, económicos, culturales, políticos que nos unen desde todos los ámbitos y con todos los sectores con Iberoamérica. Para eso estamos precisamente hoy aquí. Por eso, lo primero que quisiera es agradecer la invitación de CEAPI al Gobierno de España a poder participar en este foro tan importante. Y quisiera también anunciarles, en primer lugar, que el próximo mes de junio iniciaré de nuevo una gira por Iberoamérica acompañado de empresas españolas muy importantes. Serán los días 8 y 11 de junio. Viajaré en primer lugar a Argentina, un país con el que tenemos unos enormes vínculos económicos, comerciales, de gran envergadura. Y durante la reciente visita que el presidente Fernández hizo a Madrid, acordamos aprovechar precisamente ese momento para renovar nuestra asociación estratégica y adaptarla en consecuencia a los nuevos tiempos y a los nuevos desafíos. Y así lo vamos a hacer. A continuación, lo que haré será visitar Costa Rica, donde me reuniré con los principales líderes de la región centroamericana para abordar temas bilaterales, así como los que más nos preocupan a todos, como es el drama humanitario provocado por la crisis de los refugiados, el desafío de la migración, como conocen ustedes, y también, lógicamente, los desplazamientos que se han agravado como consecuencia de la pandemia y los recientes huracanes como consecuencia del cambio climático, donde, como saben ustedes, Centroamérica es una de las zonas principalmente damnificadas. Esta gira viene a completar la movilización y la presencia del Gobierno de España a lo largo de estos últimos años, la mía en particular, desde el año 2018, donde visité, por ejemplo, Colombia, Bolivia, Chile, así como otros viajes que hicimos a la región en el periodo previo a la pandemia, como México, como Cuba, como Guatemala, para participar en la Cumbre Iberoamericana. Hoy hablamos, por lo tanto, de España y también de su relación estrecha e histórica con Iberoamérica. Y comencemos simplemente por un pequeño apunte sobre el estatus de nuestro país, de España. España, como saben ustedes, es un país con una clara vocación global, que está retomando su crecimiento económico, así lo están anunciando las previsiones económicas, también las afiliaciones a la Seguridad Social. La propia Comisión Europea espera que España lidere el crecimiento de la Unión Europea durante los próximos 2 años, mientras caminamos en línea recta, como he dicho en alguna otra ocasión, hacia la inmunidad de grupo. Este último punto, a mi juicio, es decisivo, porque la mejor política económica es superar la pandemia. Faltan, por tanto, 93 días para lograr la inmunidad de grupo. Nuestra planificación está fundamentada en 3 razones que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera de ellas es la reducción de los contagios. Solamente voy a darles un dato que a mí me parece lo suficientemente elocuente para saber exactamente cuál es el estado de la pandemia en España. En tan solo una semana, de viernes a viernes, la incidencia acumulada a 14 días en España por cada 100.000 habitantes ha caído más de 35 puntos. Repito, ha caído más de 35 puntos en tan solo una semana, lo que supone un descenso semanal del 18,4%. La segunda, en las cifras extraordinarias de vacunación de día a día, en las que sumamos récords tras récords, día a día, casi 612.000 en un solo día administradas en la pasada semana. Estamos ya cerca de un ritmo semanal de 3 millones de vacunas administradas
Y, por tanto, creo que el Sistema Nacional de Salud está preparado para superar este ritmo a lo largo de las próximas semanas. Hoy, de hecho, vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones de personas con al menos una dosis administrada, es decir, el 31% de la población. Por eso, una vez que la inmensa mayoría de las personas de 70 a 79 años hayan recibido la pauta completa, es decir, las 2 dosis, este mes de mayo, les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años. Y la tercera tiene que ver con el certificado verde digital, que también es algo muy importante para las empresas que están aquí presentes y también para el conjunto de la ciudadanía europea y española. Somos, como saben, uno de los países seleccionados para el proyecto piloto a nivel europeo desde el 14 de mayo con el objetivo de probar su funcionamiento, es decir, la emisión y la lectura de este certificado verde digital. Y les avanzo que los primeros resultados están siendo francamente positivos y que nuestro objetivo es operar con el certificado verde digital antes de que finalice el mes de junio. Es decir, esta va a ser una extraordinaria noticia para nuestro turismo en la semana en la que, afortunadamente, vamos a retomar también la celebración presencial de Fitur en la ciudad de Madrid. Por tanto, como he dicho antes, España está en línea recta, paso a paso, trabajando con seriedad, con enorme humildad, pero también con enorme determinación, como sabemos hacer los españoles, y estoy convencido de que más pronto que tarde lograremos esa cifra del 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada, y, en consecuencia, haber logrado esa inmunidad de grupo. Y me gustaría, además, ser exhaustivo, porque Iberoamérica es muy importante para nosotros como españoles, como españolas, y no siempre tenemos la ocasión de poder explicar lo importante que es. Y me voy a centrar en 4 ámbitos que me parecen fundamentales. En primer lugar, el papel decisivo de España. En segundo lugar, las vacunas. En tercer lugar, el fortalecimiento del espacio socioeconómico y, más específicamente, el papel de las empresas. Dejen que comience con poner en valor, en primer lugar, y además delante de Rebeca y sin duda alguna también de Enrique, pues el sistema de cumbres iberoamericanas, tan importante para España, en la que mi país, afortunadamente, en términos históricos, ha jugado un papel decisivo, un papel determinante. Como saben, este sistema constituye un instrumento único que los países que conformamos empleamos para posicionarnos y coordinar agendas. Y yo creo que, además, es muy importante subrayarlo porque muchas veces me lo dice Rebeca, ¿no?, la secretaria general de la SEGIP, pero hay muy pocos espacios de conversación multilateral de todos los países, de todos los gobiernos iberoamericanos y, por tanto, hay que preservarlo, sobre todo este año que se cumplen 30 años desde la celebración del querido Enrique, primera cumbre, ¿no?, de los países iberoamericanos. Yo creo que es uno de los únicos espacios exitosos de la región. En él se plantean nuevas iniciativas, propuestas que se implementan a nivel global y en todo el espectro iberoamericano. Ejemplo de ello, a mí me gusta siempre subrayarlo, es la reciente firma en la Cumbre Iberoamericana del Convenio Marco para el impulso a la circulación del talento en el espacio iberoamericano. Este texto ha sido una iniciativa de España, impulsada reiteradamente desde la Cumbre de Veracruz en el año 2014. Y su contenido, además, se adapta a la situación actual, porque es una herramienta que facilita los desplazamientos en un contexto post-COVID. Deseamos conseguir un espacio de movilidad en la región, incrementar la transferencia de conocimiento fundamental en estos tiempos, la innovación, la creación científica, el impulso a la creación también intelectual. Porque además creemos que la globalización virtuosa, como bien comentaba antes el vicepresidente de la Caixa, pues consiste en crear esos espacios supranacionales donde los ciudadanos y las ciudadanas sienten una identidad común. Es decir, no hablamos solamente de la interrelación, sino también de la solidaridad como un elemento fundamental en la construcción de la globalización en el mundo post-COVID. Con eso, quiero decirles que somos conscientes del papel que juega mi país, del papel que juega España. Somos el primer país inversor de la Unión Europea en Iberoamérica y nos colocamos en segunda posición a nivel mundial tras los Estados Unidos. Se estima que las empresas españolas han creado a lo largo de estos últimos años alrededor de 800.000 empleos directos en la región iberoamericana. En 2018, según el último dato disponible, el stock de inversiones españolas en los países iberoamericanos suponía casi un tercio del total en el exterior, alcanzando la cifra de los 146.000 millones de euros, lo que significa casi un 8% más del año anterior.
La profundización de la relación bilateral España-Iberoamérica no solo ha contribuido, sin duda alguna, al crecimiento económico, o mejor dicho, al desarrollo económico, al desarrollo social, cultural, sin duda alguna empresarial de la región, y además ha resultado esencial para la internacionalización de la economía española. Y ahora que estamos en una fase de ascenso y de recuperación económica, una de las principales lecciones que tenemos que sacar de la recuperación tras la crisis financiera de 2008 fue precisamente la internacionalización de la economía española. Y, por tanto, ahora tenemos que hacer lo propio una vez que la economía europea y la economía española, en consecuencia, se está relanzando. De hecho, fíjense, el comercio entre España e Iberoamérica ha seguido creciendo. En 2019, es decir, el último ejercicio previo a la pandemia, las exportaciones españolas sumaron, y quiero ser exacto, 15.332 millones de euros, aproximadamente el doble que una década antes. Pero esta relación comercial no es ni mucho menos de un solo sentido. Y esto también quiero ponerlo en valor, porque las importaciones españolas han tenido igualmente una evolución muy positiva, situándose en el año 2019 en los 16.690 millones de euros. Por supuesto que todos estos datos se han visto afectados por las consecuencias de la emergencia sanitaria, haciendo caer las exportaciones españolas en 2020 alrededor de un 25%, una cifra para nada desdeñable, y también las importaciones procedentes de la región iberoamericana un 17%. Pero sí quisiera decir que nuestro compromiso es firme y mantenido además en el tiempo. Y creo que hay elementos más que suficientes para demostrar que la colaboración entre España y Iberoamérica es capaz de resistir coyunturas adversas como las que estamos sufriendo, inéditas en los últimos 100 años de la historia de la humanidad. Y dejen además que recuerde algunos datos para subrayar esta afirmación que estoy haciendo. En primer lugar, quiero subrayar que tenemos una sólida red institucional, por ejemplo, este foro que nos acoge, y también empresarial con los países de la región. Y esto creo que es muy importante, la institucionalidad, el haber tejido durante muchos años de manera muy determinada toda esta red de relaciones empresariales, institucionales, donde hasta incluso también la cumbre iberoamericana celebrada hace escasas semanas en Andorra, después de haberla tenido que postergar y aplazar un año, en el año 2020, el año del COVID, creo que es sin duda alguna fundamental. Junto con esta sólida red, quisiera decir que también tenemos una política comercial establecida, ya establecida. Venimos liderando desde hace décadas el impulso para promover la inclusión de Iberoamérica en la agenda de la Unión Europea. Ahora mismo, además, bajo la presidencia de Portugal en el semestre europeo. España está liderando, junto con Portugal, pues 3 importantes acuerdos comerciales de la Unión Europea. El primero de ellos es el Acuerdo de México, el segundo es el de Chile, y el tercero es el del Mercosur, que esperemos más pronto que tarde podamos ya, de una vez por todas, lograr el acuerdo entre ambas zonas geográficas, ¿no? Porque, además, estos acuerdos comerciales son mucho más que comercio. Son mucho más que comercio, y es lo que me gustaría subrayar. Representan la voluntad de crear una alianza estratégica entre la Unión Europea e Iberoamérica, y esto es fundamental para la Unión Europea. Yo lo digo en muchas ocasiones dentro del Consejo Europeo. Después de nuestras difíciles y complejas relaciones con Rusia, tras nuestras difíciles y complejas relaciones con Turquía, la redefinición de nuestras relaciones estratégicas con China, afortunadamente una nueva etapa que se está abriendo con Estados Unidos, sin duda alguna Europa, y ahí España puede tejer unas alianzas mucho más fuertes, tiene que mirar a América Latina como una zona prioritaria en sus relaciones económicas y también en sus relaciones políticas. Desde luego, España, y me consta también que la presidencia portuguesa está trabajando sin descanso para que podamos actualizar, cuando no aprobar, estos acuerdos a los cuales antes he hecho referencia. Pero también creo que van a ofrecer sin duda alguna oportunidades comerciales, todo ello respetando nuestro compromiso con la sostenibilidad. Yo creo que también este es uno de los elementos que en las conversaciones con las empresas a lo largo de estos meses largos de pandemia yo me he encontrado, y ha sido de las más gratificantes, el cómo las empresas han entendido esto que se dice de la transformación e impacto social, las mejores empresas para el planeta, lo fundamental que es acelerar los cambios desde una perspectiva inclusiva de la transición ecológica y la transformación digital, y en consecuencia yo creo que este compromiso con la sostenibilidad tiene que estar también
incorporado en ese acuerdo potencial que firme la Unión Europea con el Mercosur. Por eso estamos trabajando con los países del Mercosur para que este nuevo acuerdo con la Unión Europea sea aún más ambicioso en aspectos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía. Ahora que estamos hablando de los bienes públicos globales, como es, por ejemplo, la vacuna, a la cual me referiré posteriormente, pues ¿qué hablar de la deforestación? ¿Qué hablar de fijar objetivos concretos, definiendo un mecanismo de verificación y también aportando recursos financieros para acompañar su desarrollo? Uno de los principales objetivos que vamos a tener en la COP26 de Glasgow es precisamente la financiación internacional de ese cambio climático en aquellos países que tienen o que están en unas condiciones de desarrollo inferiores a los países más avanzados. Y en tercer lugar, por la aprobación del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, aprobado hace escasos días, el mismo día precisamente que recibía en el Palacio de la Moncloa al presidente argentino Fernández, y adaptado al contexto de la pandemia y a sus diversos efectos sobre nuestras economías. Y en este plan, como se pueden imaginar, pues Iberoamérica juega un papel y tiene un lugar prominente y se identifica como uno de los destinos más dinámicos para las empresas españolas durante los próximos años. Para que se hagan una idea, vamos a movilizar en torno a 4.600 millones de euros a lo largo del periodo fijado 2021-2022, para ofrecer apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, de las empresas españolas en la región iberoamericana, aumentando la base de empresas españolas que exportan regularmente y promoviendo además el mayor acceso a una de las cosas que siempre me dicen los analistas económicos y todos los empresarios españoles. Tenemos que aumentar la base exportadora, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas en Iberoamérica. Y esto es algo que incorporamos también en el Plan de Acción Exterior 2021-2022. Queremos, sobre todo, señoras y señores, diversificar los mercados de destino, de exportación, de inversión. Queremos fomentar la implantación de nuestras empresas en sectores estratégicos que también van a definir la competitividad de la región iberoamericana. Pienso en las energías renovables, por citar algún caso muy elocuente de las transiciones en las que estamos. Vamos a aumentar la resiliencia del tejido productivo y exportador, potenciando los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización en España, así como acciones de soporte con especial atención, como he dicho antes, a las pequeñas y medianas empresas. Y vamos a promover la transformación digital y el desarrollo sostenible entre las empresas internacionalizadas en línea con las directrices de nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentamos hace muy pocas semanas a la Comisión Europea en el marco del Next Generation European Union. Por lo tanto, puedo asegurarles que nuestra voluntad es la de recuperar, subrayo este verbo, los niveles de intercambio previos a la pandemia en el futuro inmediato, lo que va a contribuir a que todos dejemos atrás esta dramática crisis económica y social, además de la emergencia sanitaria que se ha derivado como consecuencia de la eclosión del COVID-19. Quisiera centrarme también en un debate muy importante para la recuperación económica, pero también para la defensa de la salud pública y la vida en Iberoamérica, que es el acceso universal a las vacunas. Sabemos que los efectos de la pandemia no tienen fronteras. Esto es un lugar común en el que ya todos residimos, como no puede ser de otra forma. Hemos compartido con los países iberoamericanos la crueldad de un virus que destruye vidas y que pone en peligro la prosperidad de nuestros países. España lo ha reiterado de manera singular a lo largo de estos largos meses de pandemia. Cree que no hay una salida individual a esta crisis, sino que tiene que ser compartida. Tenemos que vacunar a la humanidad en su conjunto y mientras no estemos a salvo, nadie va a estar a salvo completamente. Por eso es tan importante en estos momentos la solidaridad y especialmente la solidaridad con aquellos países con los que nos sentimos hermanos. España apuesta por la recuperación rápida de Iberoamérica, créanme, a través de la vacunación y de las inversiones. Apuesta por su estabilidad, por su prosperidad. Precisamente por ello estamos trabajando junto a nuestros socios en las soluciones necesarias para superar cuanto antes la crisis sanitaria de la COVID-19. Y las consecuencias en la región, bueno, se han hecho referencia aquí de manera mucho más genérica, pero están siendo muy preocupantes, están siendo devastadoras. Con apenas el 9% de la población mundial concentrada en la región iberoamericana, se acumula en torno al 30% de las muertes a escala global. Y esto es una cifra dramática y absolutamente inaceptable que tiene que remover las conciencias de todos, no solamente de las empresas, que me consta que es así, sino también del conjunto de instituciones públicas, de gobiernos y de los espacios multilaterales aquí representados. Y nuestra obligación, en consecuencia, es arrimar el hombro, extender la mano,
Y así es como lo hicimos precisamente en la Cumbre Iberoamericana, donde anuncié que España donará a América Latina entre el 5 y el 10% de las vacunas que recibamos en este 2021. Quiero además ser específico, no solamente a América Latina, sino también a la región del Caribe. Y estimamos que ello representa una cantidad humilde, pero importante para lo que representa nuestro país en el contexto internacional, que son al menos 7,5 millones de dosis. Y con este anuncio, el propósito de España, y fíjense que además no ha encontrado ninguna oposición por parte de ningún partido político, que al contrario lo han aplaudido, lo han respaldado, y del conjunto de instituciones públicas, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. En definitiva, creo que es un consenso muy amplio el que vive la sociedad española para con sus hermanos iberoamericanos. Pero lo que quiero decirles es que con este anuncio el propósito de España era enviar un mensaje también contundente al resto de la comunidad internacional, porque resulta imprescindible hacer llegar a todos los rincones del mundo el mayor número de dosis posibles. Antes, en el café que estábamos tomando antes de empezar este acto, hacía referencia a ello. La humanidad va a tener que producir al año 11.000 millones de dosis para poder llegar a vacunar al conjunto de la población mundial. Ahora mismo estamos en torno a 6.500, 8.500 millones de dosis de fabricación anual. Por tanto, tenemos que dar un salto enorme, enorme, para poder llegar a esos 11.000 millones de dosis anuales de fabricación y, por tanto, vacunar al conjunto de la población mundial cuanto antes. Y, por tanto, hasta que ni una sola persona sin vacunar por razones de suministro lo esté, nadie va a estar seguro. La vacunación es la mejor política económica nacional y también la mejor política económica internacional. No es posible la recuperación si no es mediante la vacunación masiva. Y, por tanto, desde la unidad y con un espíritu de cooperación, de colaboración y de coordinación, estoy convencido de que vamos a superar esta pandemia. Y España es, no les quepa duda, el mejor aliado de Iberoamérica en este terreno. Pero además quise ir más allá. Quisimos desde el Gobierno de España ir más allá. Hace muy pocos días, en la cumbre social de Oporto, planteé a todos los líderes europeos en el seno del Consejo Europeo la necesidad de una iniciativa europea para escalar la producción y la distribución de vacunas a nivel mundial. Vamos a desarrollar esta iniciativa a través de 3 acciones concretas que quiero compartir con todos ustedes. En primer lugar, tenemos que apoyar, y España apoya, la exención temporal del acuerdo TRIPS de la Organización Mundial del Comercio para las patentes vinculadas con las vacunas del COVID-19. El anuncio hecho por la administración Biden a mí me parece que es esperanzadora, lo apoyamos y además marca la ruta a seguir por un camino que ya iniciaron otros países como India y también como Sudáfrica. La protección de la propiedad intelectual y las patentes debe formar parte, sin duda alguna, de la solución, pero no puede ser un obstáculo para resolver esta crisis. Ahora bien, la limitación de las patentes, tampoco nos equivoquemos, no va a ser suficiente por sí misma para garantizar el acceso universal a las vacunas en un corto espacio de tiempo. Y por eso, desde España, estamos proponiendo 2 cosas más. La primera, necesitamos desarrollar la transferencia de conocimiento y tecnología, aumentar la producción global de vacunas, acelerar, en tercer lugar, la distribución por todo el planeta. Y esta es la iniciativa española, que contiene acciones concretas para contribuir a lograrlo y, sin duda alguna, tanto en el marco del G20 como también en el marco de la Unión Europea, estamos dinamizando este debate tan necesario y que yo creo que además se va a abrir paso a lo largo de este segundo semestre del año en el conjunto de organizaciones multilaterales. Y, en tercer lugar, tenemos el firme propósito de defender esta iniciativa, junto con el apoyo de numerosos socios iberoamericanos, que me consta, en las diversas instancias multilaterales donde se está discutiendo. De hecho, haré en la cumbre, como he dicho antes, de salud global del G20, que tendrá lugar en apenas unos días, referencia a esta propuesta, también en la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en el marco de la Organización Mundial de la Salud la próxima semana. Pero sí me gustaría, en el ámbito, digamos, del impacto económico de esta pandemia, hacer una referencia más allá de la dimensión sanitaria tan necesaria, ¿no?, que es la dimensión en el espacio socioeconómico de esta emergencia. Fíjense, algunos estudios apuntan a que América Latina y el Caribe van a ser las regiones que van a sufrir un impacto enorme debido al COVID-19 en términos socioeconómicos. Y de no poner medios, de no llegar a tiempo,
podrían perderse décadas y décadas y décadas de desarrollo. Y esto no podemos permitirlo. Y para evitarlo, España, junto con otros muchos países socios iberoamericanos, lo que hemos hecho ha sido hacer un llamamiento al conjunto de instituciones financieras internacionales, de bancos de desarrollo, para que tuvieran en cuenta la realidad singular de las economías de los países de la región, especialmente aquellas de renta media, que es lo que prima fundamentalmente en la región iberoamericana. Consideramos que las instituciones financieras internacionales y los bancos de desarrollo tienen que diseñar nuevos instrumentos o que adapten los que ya existen para que los países de ingresos medios tengan acceso a una fuente de financiación favorable y flexible. Y en este sentido, yo creo que se ha abierto una enorme oportunidad con la inminente aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional de una nueva asignación de derechos especiales de giro por valor de 650.000 millones de euros. Bueno, pues nuestros socios iberoamericanos, también España, hemos propuesto la creación de una nueva herramienta financiada con préstamos de estos derechos especiales de giro de países desarrollados para apoyar a los países de renta media más vulnerables. El objetivo de esta propuesta es compartido por todos, cumplir en definitiva con la Agenda 2030 y en consecuencia con los objetivos de desarrollo sostenible. Porque queremos apostar decididamente por la capacidad de Iberoamérica para reconstruir sus espacios nacionales con más fortaleza, con un modelo mucho más ecológico, más verde, más justo, más inclusivo, que es no solamente en Iberoamérica, sino también en el conjunto del planeta y de las economías, un reto común y fundamental para garantizar el progreso de todos. Porque queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda este momento para transformar en profundidad nuestras sociedades y, en consecuencia, resolver muchos de los problemas que veníamos arrastrando décadas atrás. Debemos reforzar las alianzas que ya existen. Debemos diseñar juntos los desafíos que tenemos por delante. La recuperación económica, la movilidad sostenible, la conectividad global, la agenda verde o la reforma de nuestro sistema multilateral, que es evidente, ha hecho aguas durante muchos años. Y claramente la pandemia pues, ha hecho aún más visible la necesidad de mejorar muchísimos de estos aspectos del orden multilateral. Y en este sentido yo quiero reconocer el trabajo que está haciendo el secretario general de la OCDE, mi amigo Ángel, y sin duda alguna todos los países que estamos ahí, porque en ámbitos como tienen que ver, por ejemplo, la movilidad internacional, estamos debatiendo, estamos diseñando lo que va a ser el futuro de la movilidad internacional más allá de nuestras fronteras. Me refiero a escala europea en nuestro caso. Sí, amigos y amigas, sí, señoras y señores, nos enfrentamos a una crisis sanitaria, económica y social de dimensiones inéditas que nos está exigiendo desarrollar nuevas herramientas para gestionarla. Yo creo que no tenemos que caer en errores del pasado. Es el momento de mirar unidos al futuro como humanidad. Es el momento de que los gobiernos hagamos uso de todos los medios a nuestro alcance para impulsar políticas públicas que ayuden a construir un mundo mejor. Necesitamos una acción de los Estados muy diferente a la que vivimos en crisis anteriores, aunque sea porque la premisa es distinta. Hoy la crisis tiene un origen muy diferente al que sufrimos en el año 2008. Estamos hablando de una emergencia sanitaria, estamos hablando de una pandemia global. Probablemente la primera pandemia global que vamos a sufrir en el siglo XXI, pero que van a venir más. En consecuencia, esperemos que mucho más tarde, ¿no?, de lo que pensamos, pero sin duda alguna va a exigir el fortalecimiento de muchos mecanismos a nivel nacional de bienestar social y también multilateral. Es el momento de que los gobiernos hagamos uso de todos los medios, como he dicho antes, para impulsar estas políticas públicas. Necesitamos una acción de los Estados muy diferente a la que vivimos en crisis anteriores. La crisis sanitaria, a mi juicio, señoras y señores, ha revelado de modo descarnado las limitaciones del modelo económico que se ha ido imponiendo en amplias zonas de la región iberoamérica, y no solamente de Iberoamérica, desde los años 80 del siglo pasado. Es verdad que se ha experimentado un crecimiento económico muy importante durante amplios periodos, pero aún persiste la desigualdad. La desigualdad no solamente social, también intergeneracional. Estoy pensando en los jóvenes en nuestro país, la desigualdad de género, pero también la desigualdad territorial. El auge de movimientos populistas, la inestabilidad institucional
o también la inestabilidad política o las expresiones de descontento social muestran una desafección creciente por parte de la ciudadanía, sobre todo la más vulnerable, que se ve excluida de ese reparto de la riqueza. Yo estoy seguro de que ustedes compartirán conmigo la idea de que la recuperación tiene que ser justa, que impulse un nuevo contrato social, un nuevo modelo económico más inclusivo. El sentido mismo de nuestras democracias está siendo cuestionado como consecuencia de ello. Por eso me parece un acierto, presidenta de CEAPI, el título de esta conferencia, porque precisamente tenemos que hablar del impacto social que tiene la acción de las empresas en el conjunto de nuestras economías. Y no solamente de la de Iberoamérica, también de la de España, la de Europa, y yo diría que la del conjunto del planeta. Un contrato social sobre el que construir un desarrollo político y económico de un mundo que tiene que ser mucho más justo. Como bien decía antes el vicepresidente de la Caixa, de la Fundación de la Caixa, no solamente estamos hablando de interconectividad, estamos hablando también de fraternidad o de solidaridad. Un contrato social que permita financiar los servicios públicos, la protección de los colectivos más vulnerables tras la pandemia y las sucesivas crisis que hemos sufrido. Y este nuevo contrato social pues también tiene que hablar de la fiscalidad más justa. Y ahí me parece muy importante el papel que está haciendo la OCDE durante estos últimos años, hablando de la fiscalidad global, porque no hay justicia social si no hay justicia fiscal. Y los impuestos justos, los impuestos progresivos, son fundamentales para mantener los servicios públicos, como la sanidad, como la educación, como la protección social, como evitar el dumping fiscal a escala global, como estamos viendo precisamente en determinados sectores muy vinculados con las tecnologías o con las nuevas tecnologías que han aumentado exponencialmente su valor bursátil como consecuencia precisamente de la pandemia. Debemos poner fin no solamente a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global, que ha privado a los gobiernos de los ingresos necesarios para financiar inversiones que se han revelado fundamentales en emergencias sanitarias como las que estamos viviendo. Sin duda alguna, los servicios de protección social y el Sistema Nacional de Salud en nuestro caso. Además, con la visión puesta en el medio y en el largo plazo, se deben realizar las reformas necesarias para que las economías de la región pues, afronten los desequilibrios macroeconómicos que vienen sufriendo desde hace mucho tiempo, también los sociales, y, por tanto, la estabilidad fiscal, cambiaria, financiera, la justicia social, medioambiental, deben ponerse en lo más alto de las estrategias de recuperación económica para asegurar un desarrollo sostenido, sostenible e inclusivo. Debemos evitar que la salida de la crisis se cimiente sobre una mayor cota de desigualdad que inevitablemente vamos a sufrir como consecuencia de la naturaleza de esta pandemia, pero que no tenemos que dar por hecho y no tenemos que convertir en estructural. Porque a mayor desigualdad, menor conexión con la ciudadanía, mayor inestabilidad política y, en consecuencia, digamos, una pronta eclosión de nuevas crisis en el conjunto del planeta. Finalmente, quiero referirme a las empresas, porque la acción del sector público no va a ser suficiente para la consecución de estos objetivos. Lo hemos vivido a lo largo de esta emergencia sanitaria. Hace muy pocos días estaba en Granada, donde se está fabricando una parte muy importante de la vacuna de Moderna que se está suministrando a Estados Unidos, también se está suministrando cada vez de manera más progresiva y creciente a Europa. Y uno de los ejemplos que hemos vivido aquí en España y también en Europa ha sido la colaboración público-privada en todo lo que representa el anticipo de recursos económicos para poder acelerar el proceso de investigación y de materialización de la vacuna. Necesitamos, por tanto, más que nunca al sector privado, a los emprendedores, a los empresarios y a las empresarias. Y quiero que lo sepan ustedes, este es un gobierno amigo de las empresas. Fíjense que ayer mismo venía en el diario El País una información bastante interesante, una entrevista bastante interesante a una intelectual como es Mariana Mazzucato, que hablaba precisamente de la necesidad de que el sector público y también el sector privado sean conscientes de que hay misiones estratégicas, no solamente ya para España, sino también para Europa, en nuestro caso, pero podemos también extenderlo a la región iberoamericana, donde es fundamental el concurso de ambos sectores, del sector público y del sector privado. Nosotros queremos que Iberoamérica siga siendo un mercado fundamental, prioritario para la expansión y la consolidación de las empresas españolas. Estamos viendo un detraimiento y digamos, un repliegue de las inversiones españolas en Iberoamérica como consecuencia también de la crisis del COVID. Pero yo creo firmemente en esa relación, no solamente comercial, sino de inversiones entre España y Iberoamérica, porque hay oportunidades para ello. Y el Gobierno de España va a hacer todo lo posible, créame, todo lo posible por acompañarlas y por apoyarlas.
Sin ir más lejos, en julio pasado, la secretaria de Estado de Comercio firmó un memorando de entendimiento con el Banco de Desarrollo de América Latina para fomentar el desarrollo empresarial entre España y América Latina, para favorecer la internacionalización de las empresas españolas mediante la cofinanciación de proyectos en sectores tan diversos pues, como las infraestructuras, como el desarrollo social, como la educación, como la salud, como el desarrollo sostenible, como la energía limpia, como la agricultura, como el transporte, como las telecomunicaciones, como el suministro, como el tratamiento de aguas, tan importante para la región iberoamericana y donde España también tiene no solamente mucha inteligencia acumulada, sino también proyectos pioneros y muy consolidados de cooperación al desarrollo. En definitiva, contamos con empresas punteras en estos sectores y no podemos dejar pasar esta oportunidad única que es estar a la vanguardia de esa transformación conjunta entre España e Iberoamérica. Yo creo que el crecimiento económico y la lucha contra el cambio climático, en sus dos amplios sentidos, el de la mitigación y la adaptación, son dos caras de la misma moneda. Por eso, este espacio, para hacer un llamamiento a las empresas españolas, lo quiero aprovechar, querida presidenta, para decirles a las empresas españolas que sigan invirtiendo en América Latina, que es una apuesta segura. Y quiero además subrayar que garantizar la seguridad jurídica, contar con un clima de negocios propicio es esencial para que las empresas continúen invirtiendo en esta región. Y esa es una de las principales tareas que, lógicamente, tenemos los gobiernos, y yo en particular, siempre que puedo, a los líderes de la comunidad iberoamericana lo subrayo. Y del mismo modo que queremos que nuestras empresas sigan considerando Iberoamérica como un mercado preferente, también deseamos lo contrario. También deseamos que las empresas iberoamericanas inviertan en España. De hecho, en el marco del citado Plan de Acción que acabamos de aprobar hace escasos días en el Consejo de Ministros, vamos a reforzar esta perspectiva, esta mirada, esta estrategia de atracción de inversiones de Iberoamérica hacia España. Y quiero en este sentido destacar el papel fundamental que está jugando el ICEX con programas como, por ejemplo, el Rising Up, que permiten a startups innovadoras de todo el mundo desarrollar su negocio en nuestro país, en España. Y fíjense, desde que comenzó este programa, liderado por el ICEX, tengo aquí los datos, unas 500 startups de Iberoamérica han manifestado su intención de participar. Y yo creo que esta es una cifra esperanzadora. Casi la mitad de las solicitudes, alrededor de un tercio de los beneficiarios y beneficiarias de este programa ICEX, pertenecen a la región iberoamericana. Y además, y mirando al futuro, el ICEX va a incidir en la colaboración bilateral con organismos de promoción comerciales iberoamericanos como ProChile o ProEcuador. En fin, termino. Siento ser extenso en mi intervención, pero son muchas cosas, le damos mucha importancia a esta cumbre y, sin duda alguna, también le damos muchísima importancia a nuestra relación con Iberoamérica. Por tanto, quiero reiterar que Iberoamérica es determinante para España, después del COVID aún más. Por eso necesitamos más inversiones cruzadas dentro del marco de un modelo justo de desarrollo, también sostenible. Ese modelo del que hablaba antes al reafirmarme al nuevo contrato social y a la recuperación justa. En este espacio, nuestros empresarios y nuestras empresarias serán líderes sociales con los que poder contar en la era de las transiciones digital y ecológica. No solo los gobiernos hablan de la necesidad de este nuevo modelo. Las propias entidades financieras, los reguladores, los supervisores, los accionistas y los clientes empiezan a moverse en la dirección de favorecer las inversiones sostenibles y las inversiones a más largo plazo. Por eso, me gustaría terminar invitando a trabajar desde la unidad para lograr la consecución de los objetivos marcados en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el conjunto de Iberoamérica, porque nos va el futuro en ello. Iniciativas como la de hoy, querida presidenta, como este Congreso Iberoamericano, influyen, yo diría que decisivamente y decididamente, en el acercamiento común que tanto necesitamos. Así que hagamos lo posible, trabajemos por esta relación tan estrecha, tan especial, tan importante, que tanto nos importa, que es la relación entre España e Iberoamérica. Muchísimas gracias por su atención y gracias por la invitación.